que ya está con nosotros. ¿Cómo está, viceministro? Mónica Salvatierra lo saluda. ¿Cómo le va ahí, Roberto? Mónica, ¿cómo está? Un gusto verla siempre. Gracias. Roberto, ¿cómo está? ¿Cómo está, viceministro? Viceministro. Todavía un par de horas más a la oficina con seguridad y bueno, viendo las repercusiones del mensaje que ha dado y la información que ha dado el ministro José Luis Lupo el día de ayer, que han sido variadas, pero demasiadas, ¿no? Así es. Bueno, yo recuerdo que usted hace algunos años presentó un informe sobre las empresas del Estado, así que me imagino que gran parte de este informe que se ha presentado ayer también tiene su firma. Y sobre esto quería preguntarle, viceministro, hemos hablado sobre los montos grandes, ¿no? Más de 7,000 millones de dólares que han sido desembolsados a las empresas del Estado durante los 20 años del gobierno del Movimiento al Socialismo. Pero una pregunta que yo me hago es, ¿cuántas empresas desde su análisis y desde su investigación han sido creadas para eso? Para ser como una esponja de captación de recursos económicos y no para ser precisamente productivas o maquinarias de industrialización. O sea, ¿cuántas han sido realmente hechas para la corrupción, de acuerdo a lo que usted ha investigado? Yo tengo una percepción muy personal y además un deseo de creer que el gobierno del Movimiento al Socialismo, allá por el año 2008, 2010, tenía dentro de su espíritu el de crear muchas empresas estatales acudiendo al capitalismo de Estado. Uh-huh. Yo lo escuchaba al vicepresidente Álvaro García, por ejemplo, en entrevistas en las que yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, había que respetar la posición que él tenía. Decía que nadie era más fuerte que el Estado, que no había un sector privado que pudiera de alguna manera hacerle mella a la grandeza del Estado y que por eso se estaban creando estas empresas públicas que se crearon por doquier luego para que generen excedentes, y estos excedentes que iban a ser millonarios iban a repartirlos, distribuirlos en políticas sociales, hacer escuelas, hacer hospitales y además, sobre todo, pagar los bonos sociales, pagar el bono Pasito Pinto, Juana Azul, la renta dignidad. Esa era la idea, entiendo, ¿no? Y quiero creer que ha comenzado con una idea muy genuina, legítima, de una política que para mí era equivocada, por supuesto, pero ese es otro tema. Ellos han comenzado así, pero creo que en el camino, al ver que las cosas no funcionaban para el país, vieron que podían funcionar para ellos. Y comenzaron a manejar estas empresas como un instrumento de generar recursos, pero personales, para los gerentes, para los ministros del área, y a saber para quién más. Eso está claro y así lo estamos evidenciando. Te voy a dar un ejemplo, Mónica. El tema es que ya estamos encontrando muchos decretos supremos, ¿no? Que obviamente estaban en la Gaceta, pero nadie hablaba de ellos porque se firmaba bajo las cuatro paredes del gabinete, en el que aparecían ahí como apoyo al SICOES o como apoyo a la compra que hacían estas empresas, aduciendo que ningún otro proveedor en el mundo, ¿no?, podía venderle justamente con las especificaciones que necesita X o Z empresa el equipamiento necesario para poder hacer que esta empresa funcione. Entonces se hacían compras millonarias de maquinaria en compras directas bajo el paraguas de este decreto supremo, y se lo hacía directo desde imprentas para la empresa editorial del Estado, una Heidelberg que costaba $10 millones, que es una maravilla que yo iba a visitarla, pero claro, es para otra economía, para otro país, hasta obviamente todas estas plantas industriales transformadoras que han ido pululando por todo el país sin motivo alguno, porque están ahora paralizadas.
Pero ya se hicieron los negocios, ya se les compró principalmente, y mucho tiene que ver el país de China. Entonces se ha trabajado comprándoles a ellos y haciendo este tipo de negocios, ¿no? Y además, obviamente, funcionar de agencia de empleo, ¿no? La generación de empleo en estas de casi 4,000 personas que antes ocupaban los puestos en las empresas públicas, llegaron a ser casi 30,000 o más personas. Entonces era una forma muy simple de además tener ahí agencias de empleo y gente que podía ser ocupada sin ninguna experiencia en el manejo de empresas, pero con grandes cargos, con grandes sueldos y además por ley protegidas por la Ley General del Trabajo. 30,000 personas trabajando en las empresas del Estado. ¿En cuántas empresas del Estado en total? Son alrededor de 45 empresas. El 2006, para que ustedes tengan el dato, eran 8 empresas, y el 2022, que fue la última empresa que se fundó, digamos, o se inauguró, ya son 45. A eso se unen estas subsidiarias que también han creado el régimen del MAS en estas grandes corporaciones, es decir, YPFB, ENDE, Comibol, por ejemplo, que tienen alrededor de 20 o más subsidiarias que fueron creadas para motivos específicos y para hacer todavía más grandes estas empresas, como si el gas, por ejemplo, en el caso de YPFB, durara para siempre, ¿no? Comenzó YPFB con 3,000 personas y ahora son más de 7,000 personas. Así es como creció, porque claro, se crearon esta YPF Andina, YPF Transportes, YPF Comercialización, con sedes en cada departamento para que nadie se enoje, porque esa era una de las políticas que también tenía el MAS. Y al final, entre subsidiarias y empresas, son 67, de 8 que eran en 2006 a 67 empresas, ¿no? Ahora, yo creo que... Sí, dígame. Ahora, para ser equilibrados y justos, ¿estas empresas solamente le han dejado pérdidas al Estado, o es que en algún momento estas empresas, la mayor parte de estas empresas, no sé cómo clasificarlas, le han dejado réditos, le han dejado utilidades al Estado boliviano? Mire, de las empresas públicas que se ha estudiado ya, no contamos con Entel, porque Entel todavía es una sociedad anónima, ustedes bien saben eso, pero estamos hablando, por ejemplo, de estas empresas heredadas, ¿no? Estamos hablando de ENDE, YPFB y Comibol. Estas corporaciones son corporaciones porque ya cuentan con varias subsidiarias, está dividida. Estas heredadas por el marxismo son las únicas que desde que ellos han heredado hasta el día de hoy siguen teniendo utilidades y son rentables a pesar de la caída de la producción y exportación de gas. Todavía YPF puede hacer muchas cosas y puede ser salvable, por supuesto. Comibol también, con todo el auge minero que se tiene, y ENDE con toda la necesidad de energía, muy dependiente del gas también, pero que se pueden hacer muchas cosas. Las otras, hay que decirlo de verdad, hay algunas empresas, como Empresa Editorial del Estado, como Cartonbol, como alguna otra que se me está ocurriendo, que sí han tenido muchos años de utilidades, ¿no? Serán entre 3 a 4 empresas, pero las utilidades son pequeñísimas, Mónica, no sirven de nada, son utilidades al año de entre 1 millón a 5 millones, con suerte 8 millones por empresa, sumemos entre todas 10 millones, no cumplen el espíritu que había de poder tener empresas para generar esas políticas sociales, que es lo que nos habían prometido. Son empresas que están ahí, que son pequeñas, que no pueden alzar vuelo, que no tienen una rentabilidad alta, que no es un buen negocio, pero se han creado porque, bueno, al final, además, hay que decirlo y hay que ser claro, la Empresa Editorial del Estado, que es una empresa muy bonita, no muy coqueta, pero el 85% de sus ingresos son la misma compra que hace el Estado. O sea, todas las necesidades de imprenta que tienen todas las unidades del Estado se las hacen a ellos. Es lo mismo que EVA. O sea, EVA, dicen, sí, pero EVA funciona y tiene utilidades. Sí, tiene, no las que quisiéramos para nada. Pero estas utilidades las tienen ¿a qué? Gracias a que el subsidio se les compra todo ello. Entonces está envuelta en un círculo vicioso que además es competencia desleal, porque nadie puede competir en los productos que EVA le entrega al subsidio, por ejemplo, y nadie puede competir
con la empresa editorial del Estado en todo el requerimiento de papel y de libros y de publicaciones que tenga el Estado. Nadie puede hacerlo. Entonces ahora, hay una competencia nuclear, ¿no? Viceministro, la pregunta del millón. ¿Cuándo se van a cerrar estas empresas que ya no generan utilidades, que no funcionan y que solamente le chupan recursos al Estado? Sí, esa es una muy buena pregunta, Mónica. Se ha hecho un trabajo muy rápido. Hace una semana recién se ha designado al nuevo director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento a la Empresa Pública. Así se llama, es una oficina que se ha abierto hace varios años desde la promulgación de la Ley 466 de Empresas Públicas, y lo ha obligado a abrir esto al gobierno del MAS, y obviamente no podemos cerrarla porque cerrarla implica cambiar una ley o abrogar una ley que en estos momentos no es prioridad. Hay muchas otras cosas que se tienen que tratar más que esta. Entonces, lo que se ha decidido es que esta oficina, a partir de la designación del nuevo director, se meta de lleno a evaluar todas las empresas que existen, las 67, o sea, todas las empresas más sus subsidiarias. En una semana, imagínate, con la rapidez que nos han demostrado el nuevo equipo que tiene esta oficina llamada OFEP, ya ha dado este informe macro, ya nos ha dado datos macro muy importantes, y con esa rapidez que le ha agradado mucho al ministro José Luis Lupo y al presidente, es que se va a evaluar cada empresa, porque cada empresa tiene un tinte diferente, ¿no? Hay empresas que sí sugerirá, porque la OFEP no va a poder decidir nada. No es un estudio de auditoría, es un estudio en el que dice cuál es la rentabilidad, si es posible que siga existiendo la empresa, si hay que fortalecerla, qué tipo de empresa es. Porque sabemos, por ejemplo, a priori que la empresa, Mi Teleférico, digamos, nunca ha tenido un boliviano de utilidad, pero cumple un servicio social y turístico muy interesante. Hay que ver qué hacer con esa empresa. Viceministro, por ejemplo. Pero sí, en este tiempo, en este momento, ya cuando se está sincerando la situación de las empresas del Estado, ¿cuántos trabajadores siguen en estas empresas que son deficitarias o que no funcionan? Y si ellos van a seguir cobrando sueldos sin que las empresas sean rentables. Sí, esa es una pregunta muy importante. Por eso a eso llegaba. Estas evaluaciones no van a ser un estudio de 67 empresas que va a durar 90 días o 6 meses, no. Se va a hacer la evaluación una por una, se va a hacer semana por semana, y se hará una sugerencia de las más complicadas, de las que deben más dinero a las reservas internacionales y que nunca pagan y que no generan utilidades, que están en quiebra técnica. Entonces se decidirá y se sugerirá, por ejemplo, que haya una pausa administrativa, que haya un cierre, que haya una venta de activos. En otros casos se otorgará a la potestad a los trabajadores, la propiedad, en todo caso. Se verá otras formas, otras que, bueno, nadie las querrá y habrá que cerrarles. Hay muchas posibilidades dentro de una baraja, de un menú que se tiene de cada una de las empresas. No va a ser un estudio de cómo es una auditoría, porque una auditoría es diferente, y la auditoría sí se la va a hacer. Y en la auditoría sí se van a buscar responsables de todo tipo en todos los errores que se han cometido y delitos que se han cometido, porque estamos seguros, como le dije al principio, que eso ha comenzado de buena fe, se convirtió en una máquina de errores, y luego se convirtió en un instrumento de la corrupción. Han desfalcado, nos han mentido, nos han estafado con estas empresas, y estamos seguros que así va a pasar. Entonces vamos a diferenciar lo que es la auditoría, buscando responsables, pero antes va a haber sugerencias, porque no podemos esperar un año para seguirle pagando sueldos a personas que están desangrando más aún el Estado y que están provocando mayor déficit fiscal. Más bien, nosotros tenemos que bajar el déficit fiscal cada vez más. Y lo que se va a hacer es sugerencias para que en los próximos 30, 60 días ya se vean resultados, así como se están viendo en otros temas. O sea, ha pasado 1 mes y 5 días de este gobierno y ya tenemos gente responsable que está en la cárcel, hay gente que ha huido y que se la está persiguiendo, y hay muchas instituciones que ya han sido intervenidas. Lo mismo vamos a hacer acá rápidamente. No va a ser un estudio de 1 año, sino que se van a hacer estas sugerencias a través de esta oficina, y bueno, se tomarán las medidas cada semana, es lo que se va a hacer. Y bueno, donde se tenga que de una vez ver el ojo y apuntar
para ver que ya no podamos desangrarnos más, que no sean parte del déficit fiscal. Tendremos que hacerlo, Mónica. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado. Primero, que ya no provoque más daño a las finanzas públicas, y segundo, el otro mandato que nos ha dado el presidente Rodrigo Paz es recuperar todo el dinero que sea posible. Viceministro Roberto lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes. Viceministro, con respecto al tema de BOA, preocupa mucho todavía la situación de BOA en este momento, porque siguen las quejas, sigue la situación. En el tema de BOA, ¿qué va a pasar con el tema de BOA? Usted nos hablaba de que de todas estas empresas se va a algunas fortalecer. En el tema de BOA, ¿qué va a pasar con el tema de BOA en sí? El tema de BOA es un tema muy complicado, se está salvando muy de a poco. Tiene una flota de 20 aviones y 22 en realidad, 2 ya no sirven, 20 son la flota que se supone debería estar funcionando, pero solo 10 están en el aire. Imagínense la mitad de la flota, no hay como cumplir por eso todos los itinerarios que se tenían. Así nos han tenido todo este tiempo. Ha llegado una nave más tratando de salvar algunas cosas porque no hay recursos. BOA está en una situación financiera en la que nos han dejado totalmente preocupante, pero es otra empresa que tampoco se le puede decir adiós de aquí para allá, de un día para el otro, perdón. ¿Por qué? Porque obviamente no solo que perjudicaríamos que hay retrasos y quejas, sino que hay mucha gente que ha reservado sus pasajes para los próximos meses, y eso es algo que tenemos que cumplir como fe de Estado, porque es una empresa pública. Entonces, ese es otro tipo de análisis que se tiene que hacer, porque es un análisis integral de cada una de ellas. Cada una de las empresas tiene una historia diferente y cada una va a ser tratada y además con la coyuntura que tiene. BOA tiene una coyuntura muy diferente a una empresa que es Quipus, que a nadie le importa, y disculpe la gente que trabaja en Quipus, pero a mucha gente no le importa y sabe que solo es parte de un grupo de gastadera de recursos, ¿no? Que es también, por ejemplo, el tema del teleférico, como le decía, u otras empresas que ya están en quiebra técnica y se tomarán decisiones más rápidas. Entonces, son cosas que no estamos metiendo en un paquete general para que todos, digamos, cuando privatizan, ¿va a ser privatización? No, esta vez no se va a hacer así, se va a hacer de manera gradual, pero rápida, no, de manera gradual, pero rápida. No estamos haciendo un análisis lento porque estamos apurados, un análisis somero porque estamos apurados, así que está trabajando en eso la oficina, y veremos cada semana habrá un resultado de cada empresa para ver una sugerencia que se puede hacer al gabinete y al presidente para que ellos tomen las decisiones. Muy bien, viceministro, le agradecemos mucho por estar con nosotros hoy en Asuntos Centrales. Que tengan un buen día, y vamos a estar pendientes de cómo avanzan estas evaluaciones, porque indudablemente creo que el país no está para gastar plata en sueldos que no son rentables ni productivos para el país, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mónica, así va a ser, esa es nuestra labor, esa es la instrucción del presidente, así que estamos trabajando sobre eso. Un saludo a ti y a Roberto, y bueno, atento a cuando ustedes me convoquen para charlar sobre estos temas. Muchas gracias. Salud.